Hola, 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 ¿cómo están todas, todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo conversatorio aquí con grandes mujeres chilenas. Estamos muy felices de poder recibirlas en este sábado 14 de octubre. Vamos a tener un tema interesantísimo hoy, donde tenemos mucho que hablar y explorar, universos paralelos, nuevas dimensiones. Ahí les vamos a contar más. Porque históricamente las mujeres, por supuesto, como en muchas otras disciplinas, hemos sido marginadas de las ciencias, ¿no? Es una de las dimensiones de las disciplinas donde las mujeres históricamente han tenido menos participación, o al menos eso es lo que se cree, lo que los libros de historia nos dicen. Porque si nos ponemos a indagar, quizás la historia sea distinta, pero más bien porque hay muchas mujeres que sí han logrado abrirse camino en un entorno hostil, difícil, salir adelante y transformarse en científicas que hacen tremendos aportes para nuestra sociedad. Y tenemos hoy con nosotras a una de ellas que ya les vamos a contar de quién se trata, pero para nosotros es un honor, la consideramos una invitada, como decíamos, en la invitación de otro planeta. Dicho esto, iniciamos el conversatorio El poder del cosmos en manos femeninas. Para partir, como es tradición, tendremos el valioso contexto histórico de nuestra maestra, la profesora sabia, conocedora, Paulina Martínez, que nos va a contar, con esa introducción después de esto, no sé qué va a pasar. Nos va a hablar sobre el rol de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia. Buenos días Chile, buenas tardes a las que están en Europa. Realmente con esa presentación yo ya no quiero más laureles, ¿no? Realmente. Es más cariño que otra cosa, yo creo. Bueno, pero todo es válido, pero es una mezcla. En realidad lo que yo preparé como contexto histórico es una breve historia de nuestro proceso astronómico en Chile, de cómo se fue gestando lo que hoy nos convierte en, así con mucho orgullo, casi en una capital mundial de la astronomía, ¿ya? Gracias a nuestra atmósfera, a nuestro cielo. Entonces, eso es lo que yo consideré. Por supuesto que ustedes van a escuchar y van a ver que a lo largo de mi relato no se menciona a ninguna mujer, ¿ya? A ninguna mujer, porque recién en los últimos años, y Tere lo debe saber muy bien y se lo vamos a preguntar, en los últimos años se ha logrado incorporar la mujer a esta ciencia en Chile, ¿ya? Entonces, yo voy a nombrar ciertos personajes, la mayoría extranjeros, todos hombres, ¿ya? Bueno, el estudio astronómico en Chile, tengo que decirles que se remonta a la época precolombina, ¿ya? Es sabido que los pueblos americanos tenían una afición tremenda por la astronomía porque la ligaban a sus creencias, digamos, mágico-religiosas, ¿ya? Entonces está comprobado que en nuestro territorio la influencia incásica fue bastante fuerte en este sentido, y testimonio de ellos son los pucarás del Cerro Chena, del Cerro Mauco y del Cerro Mercachas, que durante mucho tiempo se pensó que los pucarás solamente tenían un rol defensivo, y resulta que no, porque sus huacas o centros ceremoniales tenían que ver también con los estudios astronómicos que ellos realizaban. También hay indicios de mediciones astronómicas en estructuras y petroglifos de la cultura Molle en el norte cercano a la zona central, en el Valle del Encanto, con las muy recurrentes piedras tacitas que se encuentran en muchos lugares, incluso en Santiago, en el Cerro Blanco, encontramos estas piedras tacitas que luego de muchos estudios arqueológicos se han logrado relacionar con la astronomía. Desde allí, desde esta etapa precolombina, hay un salto temporal tremendo, probablemente debido al poco desarrollo de la ciencia en el periodo colonial y las primeras décadas de nuestra república. También influye mucho la Iglesia Católica de la época, no muy complaciente con la ciencia porque se oponía al dogma de la fe, ¿ya? Recién en 1843, un señor escocés, John Moaty Walters, instalará el primer observatorio científico moderno, digamos, en Valparaíso,
en Valparaíso, Chile. Su interés era determinar la hora exacta. Este señor, por coincidencia o no, era relojero, ¿ya? Entonces él tenía un interés tremendo en determinar la hora exacta debido a la posición de Chile respecto al meridiano de Greenwich, etc. ¿Ya? Entonces, desde este observatorio de John Muir se logró ver el paso del gran cometa de 1843. En 1852, años después, se inauguró el Observatorio Astronómico Nacional en el Cerro Santa Lucía, ¿ya? En Santiago, motivado por una expedición científica que llegó a Chile de la Marina de Estados Unidos, comandada por un teniente llamado James Melville Gillies, ¿ya? Para complementar los datos astronómicos que tenían en el hemisferio norte con observaciones hechas en el hemisferio sur. Nuestro presidente Manuel Montt, que fue el primer presidente civil que tuvo Chile, decidió comprar las instalaciones cuando la expedición ya terminó su trabajo, la expedición Gillies, y compró las instalaciones y los instrumentos, especialmente un telescopio que ahora a nosotros nos parece casi de juguete, 16,5 centímetros o 5 y tantos pulgadas, muy, muy pequeñito. Y encargó a un profesor de matemáticas con 2 alumnos de la Universidad de Chile que aprendieran las técnicas de observación en dicho lugar. En 1853, este Observatorio Astronómico Nacional fue asignado a un astrónomo alemán, don Karl Muesta, como director con 2 ayudantes chilenos. El Observatorio Astronómico Nacional, o también llamado OAN, se trasladó en 1856 a la Quinta Normal de Agricultura, que era un gran parque donde tal vez no había en esa época contaminación lumínica y permitía el establecimiento allí de un observatorio. La instalación del Santa Lucía se dieron cuenta que no servía porque la roca donde estaba el pilar que sostenía el telescopio sufría alteraciones de temperatura y eso descalibraba el telescopio. O sea, había cambios físicos que lo afectaban. En 1862 va a ocurrir la primera participación internacional de Chile en una observación astronómica conjunta con Rusia y otros 8 países, la mayoría del hemisferio norte. En el hemisferio sur participó Chile, Sudáfrica y Australia, ¿ya? Los resultados de estas mediciones, que eran fundamentalmente latitudinales, para calcular las posiciones geográficas, en esta participación Chile mandó ciertos datos y fueron aceptados pese a que no eran tan precisos y tenían algunos errores, pero todo dentro de un margen aceptable, ¿ya? Y también se tomó una medida como resultado de este trabajo de la distancia de la Tierra al Sol, que fue calculada en 148 millones de kilómetros, ¿ya? Hoy en día se han precisado 149.597, tengo que leer la cantidad, 149.597.870 kilómetros para ser exacto. No sé si esa cifra es exacta, Tere. Tú me lo confirmarás después, ¿ya? También el director Muesta hizo observaciones del cometa Abbott en 1865 y otros 2 cometas más que le siguieron a ese. Actualmente el Observatorio Astronómico Nacional todavía existe y está en el Cerro Calán, en la comuna de Las Condes de Santiago, donde funciona el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. En 1903, una misión de la Universidad de California, del Observatorio Lick, se instaló en el Cerro San Cristóbal esta vez, ¿ya? Como Observatorio Lick del Sur, ya como empoderándose un poco del establecimiento en el hemisferio sur de estos observatorios. Este observatorio fue comprado en 1928 por un particular, por el abogado Carlos Foster, quien lo donó a su universidad,
y aquí se va a incorporar otra universidad al estudio astronómico que va a ser la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este centro funcionó, fíjense, hasta el año 2000, ¿ya? En 1914 se construyó un observatorio educativo en la Academia de Humanidades dependiente del convento de la Recoleta Dominica, en la calle Recoleta. Si uno va por esa calle, sorprende ver una cúpula sobre la Academia de Humanidades, porque ahí se hicieron los primeros estudios educativos, enseñar a alumnos algo de astronomía. Fue iniciativa de Fray Vicente González, quien era el profesor de cosmografía y astronomía en dicho centro educacional. Solo a mediados del siglo XX, por ahí por el 1956, si no me equivoco, llegaron al norte chileno dos instituciones que le darían a Chile el empuje definitivo en materia astronómica. Se trató del Observatorio Interamericano del Cerro Tololo y el Observatorio Europeo Austral, el conocido como ESO, en La Silla, ambos en la región de Coquimbo. Años más tarde llegaría la Carnegie Institution of Washington al Cerro Las Campanas, en Atacama. A ellos se suman hoy los observatorios de Cerro Paranal, el BLT en Cerro Pachón, el Llano Echagnator y la construcción del ELT, o sea, el extremadamente grande, el telescopio extremadamente grande, haciendo de Chile el primer centro astronómico del hemisferio austral y dando fama internacional a la calidad translúcida, como decía hace un rato yo, de nuestra atmósfera para la observación astronómica. Chile posee el 40% de la capacidad astronómica mundial, la cual se proyecta prontamente hasta un 70% debido a toda la investigación que se realiza en más de 6 proyectos científicos, 12 observatorios ópticos y radioobservatorios y 12 instituciones universitarias dedicadas, con departamentos dedicados a la ciencia astronómica, sin contar con los aficionados, que cada día son más, y los centros de astroturismo, ¿ya? Que yo, como estoy metida en la cosa del turismo, tengo conocimiento de ello también. En conclusión, los ojos humanos están puestos en Chile, que se convierte en los ojos del mundo hacia el universo. Eso es lo que yo quería contarles. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Solo un dato de a Paula se cortó la luz en su sector, así es que, pero justo ahora seguimos con Fernanda, así es que no hay problema. Sí. Hola a todas y todos. Para mí es un honor presentar a nuestra querida invitada de hoy. Ella es Teresa Paneque Carreño, astrónoma y magíster en astronomía de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en astronomía en el Observatorio Europeo Austral, Alemania, bajo el programa de la Escuela de Investigación de Max Planck y de la Universidad de Leiden, Holanda. Es divulgadora científica con más de 900.000 seguidores en distintas redes sociales. También es autora de la saga de libros para jóvenes y niños, El universo según Carlota. Y también el podcast El universo según Tere Paneque. Junto a Radio Cooperativa fue reconocida como Mujer Bacana Sub-30 el año 2020 por Mujeres Bacanas y el programa para la autoestima de Dove. La revista Sábado del Mercurio la premió como una de las 100 líderes jóvenes de Chile 2021. Y por último, en sus tiempos libres trabaja para construir un mundo justo e igualitario. Esa es nuestra querida invitada. Maravilla. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar conversando con ustedes hoy día.
Qué bueno, nosotros también estamos muy felices. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Cuéntanos cómo y cuándo nació tu pasión por la astronomía. Y también si recuerdas algún hecho o momento particular de tu vida que te entusiasmó, así como Catalina en el libro de El universo según Carlota. Bueno, la verdad yo siempre digo, mi historia con la astronomía es muy poco romántica para algunos, para mí es muy bonita, pero no existe un momento en particular, porque a mí lo que me gustaba mucho era la física. La astronomía es una rama de la física, ocupa herramientas de la física, y a mí lo que me fascinaba y me fascinó desde primero medio, cuando tuve mi primer curso de física, siempre me pareció increíble el cómo una ciencia podía ocupar las matemáticas como un lenguaje para describir la naturaleza. En el fondo, el comprender nuestro entorno a tal nivel de que se pudieran predecir las cosas que iban a ocurrir. Eso es lo que hace la física. Cuando hablamos de que, por ejemplo, sabemos si un asteroide va a impactar o no contra el planeta Tierra, o entendemos en qué momento van a ocurrir los eclipses, podemos predecir el futuro de eventos naturales porque entendemos la naturaleza y tenemos un modelo de la naturaleza muy preciso, es lo que se logra con la física. Y esa idea a mí me parecía maravillosa, siempre fui una persona muy curiosa, alguien que quería mucho entender, entonces la física me parecía y me sigue pareciendo el pináculo del conocimiento. Entonces dentro de la física, ahí tuve que decidirme un poco por cuál área quería especializarme, porque hay muchas áreas dentro de la física. Y me pareció, sin saber mucho al respecto, me pareció que astronomía iba a ser un área apasionante porque cuando salí del colegio tenía esta idea en la cabeza de que cualquier otra área, física de partículas, magnetismo, electricidad, materia condensada, eran cosas que podíamos experimentar en el planeta Tierra, pero que la astronomía iba a estar, el sujeto de estudio es el universo, entonces era algo tan amplio y algo tan lejano que me parecía que era muy desafiante. Y por eso fue que decidí estudiar astronomía, porque me interesaba simplemente seguir aprendiendo más, seguir queriendo ahondar más en temas. Y yo creo que ahí, durante mi carrera universitaria, durante mis 4 años de estudio en la licenciatura, fue que fui entendiendo un poquito más cuáles eran los tópicos de investigación, qué cosas se podían hacer, qué cosas no. Y gracias a los profes que tuve y a las oportunidades que se me dieron, terminé en mi área de estudio, que hoy en día es la formación de planetas. Pero más que un momento en particular, fue simplemente una decisión, diría, muy premeditada, de que quería resolver problemas difíciles y entender mejor nuestro entorno. Bueno, y vaya que lo has hecho, en lo que te propusiste. Bueno, y retomando esa misma reflexión, después de tu infancia, de los primeros intereses y despertares hacia esa observación del universo, has llegado a estar en lugares como Las Mujeres Bacanas Sub-30, la revista Sábado del Mercurio como una de las 100 líderes jóvenes de 2021, desde Chile, y también dentro de la llamada generación empoderada de mujeres, ¿cierto? Entonces, por lógica, te has transformado en un referente para mujeres jóvenes desde la vereda de la ciencia, que es una vereda también que implica mucha responsabilidad. ¿Cómo asumes este lugar, ¿no? Este lugar de referente, de engrosar las listas de las mujeres líderes? ¿Cómo se asume desde tu lugar? Ha sido un descubrimiento. Esto no es algo que yo esperara que pasara. Creo que ha ido muy de la mano del reconocimiento en redes sociales, ¿no? Y creo que demuestra mucho el que cuando uno visibiliza a alguien, esa persona entonces puede realmente hacer un impacto, la gente puede conocer lo que está haciendo, porque si no fuera por el hecho de que yo estoy en redes sociales, hay mucha gente que no tendría idea de mi investigación o de mi trabajo. Sin embargo, al ver mi cara y al reconocerme, se van enterando de otras cosas que están por detrás. Y aprovecho por ahí de decir que una de las cosas que más necesitamos en la ciencia es justamente visibilizar a más mujeres. Al mismo tiempo, reconociendo esa situación y que he tenido el honor de haber sido nominada en distintas instancias, yo me lo tomo con mucha responsabilidad. Tengo la oportunidad de, cada cierto tiempo cuando voy a Chile, de salir de la virtualidad y de hablar con jóvenes, con niñas, con personas que me siguen, con personas que han tomado decisiones basándose en lo que han visto en mis redes. Y
y siempre es una sensación muy sobrecogedora. Yo soy una persona muy normal, yo tengo problemas igual que todo el mundo. Hay temas en los que sé más, temas de los que sé menos, estoy en un constante aprendizaje. Entonces, ver que hay gente que me ve a mí como referente cuando yo tengo mis propios referentes o yo tengo mis propias aspiraciones, me pone en una situación donde quiero dar lo mejor de mí, donde quiero efectivamente poder ser de cierta manera esa imagen de persona que ellos y ellas tienen. Quiero ser alguien que puede ayudarlas, quiero ser alguien en quien pueden confiar en su opinión o que pueden confiar en las decisiones que está tomando. Me lo tomo con mucha responsabilidad. Creo que hoy en día, en la era de las fake news y las redes sociales y en las luchas feministas, necesitamos ser muy coherentes con nuestros discursos, necesitamos ser muy claras, necesitamos pensar en que, tal como tú dices, o sea, hay peques que están viéndonos y que están construyendo una idea de mundo basándose en personas a quienes admiran y la situación se ha dado que yo he sido una de esas personas, así que es un vaivén de emociones. Por un lado, también hay un poquito ahí de ansiedad y de síndrome del impostor, de si realmente merezco, ¿no? Esa posición de reconocimiento. Luego también hay mucha honra, mucha felicidad, mucho agradecimiento de que efectivamente se reconozca algo que yo trato de hacer. O sea, yo sí trato y he tratado siempre de fomentar la educación científica, de estar en espacios de equidad de género, de equidad socioeconómica, de estar empujando proyectos educativos. Entonces también es bonito que eso se reconozca. Y por otro lado, ansias de que no se quede ahí. Creo que pasa muchas veces que premian a alguien o sale alguien en redes sociales y se queda ahí en la imagen. Yo quiero trabajar día a día para ir a más, para poder lograr más, para volver a mi país, para hacer un cambio. Entonces, también me lo tomo con mucha responsabilidad. Es un espectro de emociones, pero la raya para la suma es positiva y de mucho agradecimiento. Qué lindo. Muy bien. Tere, sobre los libros que has escrito, la saga de los libros El universo según Carlota, que has dicho que es lo más maravilloso que has hecho hasta aquí y que te atrae mucho y que quieres seguir ojalá escribiendo, y por ahí leí que incluso tu madre pensó que ibas a ser escritora. Y bueno, y te fuiste por el lado de la ciencia, pero finalmente estás siendo escritora también. En esta saga tú mezclas la ficción con la ciencia. Y lo más interesante de esto es que mezclas, bueno, eso, y que además estos libros están siendo parte del plan de estudio y de lectura en los colegios en Chile. Uh-huh. Esto es un gran avance en la motivación a los niños en la escuela. ¿Y crees tú que además con esto ayudas a los padres, ¿no es cierto?, que siempre están ayudando a sus hijos al estudio y que la ciencia es algo interesante, atractivo, pero también complicado? Si realmente toda esta saga de libros está ayudando a los niños y a los padres para el estudio y encaminarlos a la ciencia. Bueno, tal como tú dices, Carlota ha sido, para mí, siempre lo voy a decir, o sea, lo más bonito que he hecho, porque creo que los libros son algo muy mágico y muy especial. Para mí lo fueron en mi formación, en mi infancia. Yo lo que más hacía era leer. Yo no tenía televisión cuando era pequeña, y entonces lo que más hacía era estar en las bibliotecas, pedir libros, leer cosas nuevas de fantasía. Creo que la manera en la cual los jóvenes se pueden encontrar a sí mismos y descubrir mundos a través de la lectura es algo muy maravilloso, y para mí poder entregar un libro es un producto que creo que es valioso en distintos niveles. Y yo lo que más quería hacer con el libro era hacer un libro que, si bien obviamente tenía una componente científica, fuese un libro, y por eso es tan importante la parte de la ficción, que fuese un libro que personas sin interés en ciencia también pudiesen disfrutar. Este no es un libro para gente que ya ama la ciencia, es un libro para gente que quiere leer. Si amas la ciencia, también vas a, por supuesto, querer leer el libro porque te va a enseñar temas científicos, pero si te gustan las historias, si te gusta divertirte, si te gusta
leer una aventura de una chica con sus amigas, también lo vas a encontrar muy, muy entretenido. Porque para mí la ciencia es algo que está en todo lo que hacemos. El pensamiento científico es ser curiosos y curiosas, es hacernos preguntas. Entonces creo que por ahí para mí el mezclar la ficción con la ciencia fue algo muy natural, no lo habría visto de otra manera, porque a mí los libros que son solo de ciencia, digamos, son enciclopedias, son textos de estudio, no son relatos, no son cuentos, no son historias, y yo quería tener una historia. Ahora, por otro lado, algo que yo no esperaba que pasara, porque yo cuando pensé en estas historias y escribí estos libros, yo siempre me los imaginé como algo que se iba a leer en la casa, se iba a leer de regalo, o sea, algo muy cotidiano y muy familiar. Lo que ha pasado, como tú decías, es que los colegios los han tomado. Y eso ya está a otro nivel, porque mi gran sueño siempre ha sido poder impactar en educación y sobre todo poder ayudar a docentes, que yo admiro profundamente su trabajo. Yo misma por mucho tiempo quise ser profesora, entonces poder apoyar a docentes con material educativo en la sala de clases. Y el hecho de que hoy en día el libro lo estén ocupando para eso, que lo estén ocupando para motivar actividades multidisciplinares. Yo ahora mismo, de hecho en noviembre, hace unas semanas, estuve dando una charla virtual en un colegio y me decían, no, los chicos están muy motivados porque, bueno, basándonos en tu libro, que lo están leyendo en lenguaje, van a hacer una feria científica, entonces vamos a combinar y vamos a evaluar arte, ciencia, lenguaje. Y ahora en noviembre voy a ir a ver esa feria, ¿no? Yo dije, pero por supuesto, invítenme, además me encantaría ir. Y eso ha sido tremendo, o sea, el hecho de que el libro les esté sirviendo de insumo. Se me han acercado profes y me han dicho, como yo tengo distintos personajes que les gusta más, personajes que les gusta menos la ciencia, se me han acercado profes y me han dicho, Tere, sabes que tenía unos estudiantes que cero no querían enganchar con nada y a raíz de tu libro hay una chica que no le gusta la ciencia y que lo que ella hace para la feria científica es que empieza a hacer un estudio sobre el quita esmalte, ¿no? Entonces, en el fondo, como ver que estas cosas tienen aplicaciones en lo súper cotidiano. Entonces, les había hecho a las estudiantes que no parecían tener un interés, porque eso es algo interesante, no es que no lo tuvieran, no parecían tener un interés en estos temas, les dijo, mira, pero investiguen esto, cómo funciona el maquillaje, cómo funcionan los quitasmaltas, qué sé yo, y las chicas terminaron presentando su proyecto a nivel nacional, en un congreso Explora. Wow. Entonces, esas han sido cosas muy lindas que han salido del libro, que yo creo que también habla, o sea, el libro es flexible, pero habla mucho del potencial y la tremenda labor que hacen los docentes en nuestro país, ¿no? Que tú les entregas un insumo y lo agarran y le dan una vuelta y lo aplican de maneras muy creativas. Así que para mí ha sido muy bonito. Espero poder completar la saga. En mi cabeza hay 2 títulos más que usualmente los escribí en el segundo semestre del año y este año, como estoy con muchos temas de trabajo, no lo he podido hacer, pero me gustaría mucho poder completarla. Sé que hay muchas personas que quieren a Carlota y créanme, siempre digo, o sea, a mí me llena más el corazón de felicidad que a las personas, para mí es maravilloso. Sí, yo leí el primero y sí, combinas todo lo que dice, y bueno, ahí está Marga con sus esmaltes y sus pinturas de uñas, maravilloso, sí. Sí, Margarita es la mejor amiga de Carlota, para quienes no lo hayan leído, y la verdad es que se ha convertido en el paso de los libros también. En el último libro es ella un poco la que lidera una pregunta y una búsqueda. El último libro es sobre vida extraterrestre. Y es bonito porque al final lo que yo quiero mostrar con estos libros es que la ciencia, como decía antes, es curiosidad. Y hacer ciencia y hacerse preguntas no está restringido a las personas que hacemos ciencia. O sea, cualquier persona puede hacerse preguntas y las preguntas pueden venir de cualquier área. Entonces yo a Margarita le tengo un cariño especial porque ella ha ido encontrando su camino, acompañando a su amiga Carlota mientras Carlota va aprendiendo astronomía y le va encantando este mundo, manteniendo su lado artístico. Margarita ahora se da cuenta que ella le gusta un poco más quizás las humanidades, quizás la escritura, el periodismo, pero que a través de eso puede también hacer preguntas y combinar con su amiga, ¿no? O sea, esta idea de que también vivimos en sociedad y tenemos amistades con gustos distintos y eso es maravilloso, o sea, nos apoyamos constantemente los unos en los otros y así es como progresamos como humanidad en el conocimiento. Así que qué bueno que mencionaste a Marga porque tiene un lugar muy especial en mi corazón. Yo siento
Siento que eres una mujer como de muchas dimensiones. He usado toda la palabra dimensión hoy día, pero me gusta como para ejemplificar. Estás, bueno, por supuesto en la ciencia, en la astronomía, también en la literatura, que encuentro admirable poder plasmar y acercar a la gente como tú lo haces, a los niños, a los jóvenes. Y además estás en las redes sociales, que es una dimensión que, queramos o no, es fundamental hoy, que dicta mucha pauta, donde la gente se desahoga, a veces también hay mucha violencia. Es un lugar complejo, siento yo, pero también de mucha utilidad. Respecto a esto, quería comentarte sobre el evento que en el marco del Día de la Mujer hizo el gobierno de España, que se llamaba Chatea con una astrónoma, donde participaron 62 astrofísicas que podían chatear con las personas sobre sus investigaciones, sus experiencias como mujeres trabajando en la ciencia. Era como una conversación abierta. Entonces, me parece muy interesante esa iniciativa. Un buen uso de la herramienta de la red social. ¿Y qué piensas tú sobre esto y sobre que se implemente en Chile que este tipo de iniciativas donde hay interacción directa entre ustedes, las astrónomas, las mujeres científicas y la gente que está ahí ávida de contenido y de participar en redes y canalizarlo también de manera positiva? Sí, o sea, yo creo que cualquier tipo de intervención que implique visibilizar el trabajo siempre va a ser muy necesaria y muy bienvenida. Creo que se necesita no solo en la astronomía, sino que en todas las ciencias. En la astronomía nosotros siempre hemos sido una ciencia muy privilegiada, sobre todo en Chile, porque la gente un poco sabe lo que hacemos, al menos a primer orden. Pero hay mucha gente que no sabe lo que hacen las personas de biología o de química y farmacia, de bioquímica, la gente que estudia geología, geofísica, que también es tan fundamental para nuestro país. Entonces, mientras más visibilizamos, más abrimos las fronteras de sobre todo los jóvenes, ¿no? Alguien en el colegio no puede desear ser ingeniero en computación si no tiene idea de lo que hacen las ingenieras en computación. Yo siempre me acuerdo cuando ingresé a la facultad, estaba ingeniería matemática, y yo, ¿qué hace una ingeniería en matemáticas? O sea, entiendo a alguien que estudia matemáticas pura, pero ¿cómo se aplica eso a la ingeniería, no? Y fue algo que aprendí estando en la universidad porque estaban ahí las personas y podía conversarles. Entonces, tal como esta iniciativa que tú mencionas, es muy útil para que las personas sepan lo que hacemos desde la astronomía, entiendan cosas como que, por ejemplo, no trabajamos de noche, o que no vemos imágenes bonitas siempre, que es algo muy fundamental porque la gente piensa que estamos haciendo esto, y el nivel de deserción el primer año es muy alto porque la gente se entera que, oye, no, hay mucha matemática, hay mucha física, hay mucha programación. Es importantísimo, pero también es importante en otras carreras. Uno de los problemas más grandes que hay en la ciencia es el bajo porcentaje de mujeres. En astronomía es como un caso extraño, porque siendo de las ciencias exactas, astronomía, incluso a nivel de posgrado, de doctorado y de magíster, alcanza niveles cercanos al 50-50. En académicas aún estamos abajo, pero eso también tiene que ver con un tema histórico y un recambio histórico que se necesita hacer a nivel de facultad. Pero en cuanto a estudiantes, estamos aún en 50-50. Física, matemática, computación, esas carreras incluso llegan a tener menos del 10% de mujeres. ¿Por qué me parece esto sorprendente? Porque en astronomía ocupamos exactamente las mismas herramientas que en física, matemática y computación. ¿Por qué las mujeres no se van a esas áreas, pero sí se van a astronomía? Probablemente sea porque saben más de lo que hacemos en astronomía y porque no saben lo que hacen las otras carreras. Si yo pudiera volver a elegir, yo quizás estudiaría computación o matemática, pero computación es tremendamente flexible y al final lo que más hacemos en astronomía es programar. Entonces, si tienes esas herramientas, las puedes aplicar después a otros problemas. Pero yo no sabía eso. Entonces, creo, para cerrar, que al igual que tenemos, o que España hizo esta iniciativa de 62 mujeres hablando desde la astronomía, por supuesto que Chile debiese hacer esto, pero hacer esto transversal, que sepamos qué es lo que se está haciendo en las otras carreras científicas, que veamos que hay mujeres liderando esas investigaciones, porque incluso siendo una mujer en la ciencia, hasta que yo no trabajé con profesoras mujeres, yo pensaba en un científico, más bien, yo pensaba en una persona que hace ciencia y le ponía cara de hombre, siendo yo una mujer en la ciencia. Pero trabajando con profesoras, viendo a profesoras en mi día a día, viendo otras científicas, fue que empecé a cambiar y que también empecé a limpiar mis propios sesgos internos. Y las mujeres también vivimos en una sociedad machista y también tenemos una visión machista incluso cuando nosotras estamos dentro de esos espacios. Entonces, la visibilidad es importantísimo para tomar decisiones informadas sobre qué es lo que queremos, teniendo todo el espectro de posibilidades, e importantísimo para mantenernos
dentro de esas áreas que son históricamente masculinas y de sentirnos cómodas y de sentir que tenemos proyección, porque vemos a alguien que está ahí y porque siempre hay mujeres, las mujeres están y existen, solo que hay que potenciarlas y visibilizarlas para cambiar la idea de que no están. Súper, no, maravilloso. Cambiar la idea de que no están. Es como el sol que siempre está, pero cuando hay día nublado no lo vemos. Exactamente. Exactamente. Pero siempre está. Sí. Bueno, sí, siguiendo en esta misma línea, en realidad, tú con tu presencia y con todo lo que te visibiliza, estás logrando disminuir la brecha de género. Eso me imagino que tú lo tienes como claro, ¿no es cierto? Y bueno, y hace muchos años que las mujeres observan el universo y con sensibilidad y sabiduría y han realizado aportes, pero no han sido finalmente reconocidas o no las han querido reconocer, ¿no es cierto? ¿Y tú crees finalmente que con el paso de los años se va logrando tener más presencia, más visibilidad y reconocimiento, especialmente al aporte que están haciendo las mujeres en la ciencia y especialmente en la astronomía, que es fascinante? Bueno, esto se hila un poco con lo que decía la profe Paulina al comienzo de la charla, ¿no? Con todo el contexto histórico que ella daba y decía, no voy a nombrar a tantas mujeres, ¿no? Porque desafortunadamente todos los nombres que conocemos desde hace 50 años para atrás son hombres, no porque, de nuevo, no hayan habido mujeres, sino porque se invisibilizaban, como dices tú. Y yo creo que sí, que se ha avanzado, pero para mí siempre es importante decir, y a raíz de esto que comentabas, que quizás yo estaba aportando a cambiar las cosas, no se pueden basar los actos en cambios individuales de personas, ¿no? O sea, en el fondo no es mi responsabilidad o la responsabilidad de ustedes hacer ese cambio. Yo siento que todas podemos aportar, pero que finalmente tiene que ir de la mano de políticas institucionales. Lo positivo es que en los últimos años las instituciones han estado ejerciendo políticas de equidad de género, se han estado haciendo contrataciones selectivas, se han estado escuchando a mujeres cuando denuncian abusos o malos comportamientos y al menos en las instituciones donde yo he podido estar, siempre se ha tenido muy en consideración el tema de la visibilidad, de respetar digamos, dar crédito a quienes se merecen el crédito, a quienes han hecho las investigaciones. Pero es algo que en algunos lugares aún no ocurre. Entonces creo que tenemos que seguir avanzando institucionalmente, seguir empujando este tipo de políticas internas, políticas a nivel nacional, políticas en los grandes premios y reconocimientos que se hacen para efectivamente equiparar la cancha. Y a veces son cosas tan simples como, por ejemplo, para la nominación a los premios Nobel, una de las cosas que se hace hoy en día es que cuando se mandan las cartas para solicitar que la gente nomine a personas, se insta a que piensen también en una mujer. No se les dice que tienen que nominar a una mujer, pero se les dice, en lo posible, si puedes, piensa, como antes de escribirme el primer nombre que venga a tu cabeza, piensa también en una mujer. Cuando la Agencia Espacial Europea el año pasado, o hace 2 años, lanzó su invitación a que nuevos astronautas entraran, puso la imagen de una mujer. Dijo que querían que postularan mujeres. Eso no quiere decir que no puedan postular hombres, pero se hace el hincapié en que queremos mujeres, en que son relevantes, en que nos parece que pueden ser importantes. Entonces, son pequeños cambios que yo creo que pueden ayudar mucho. Se ha avanzado muchísimo, pero aún se puede avanzar mucho más. Y creo que esto es algo hacia lo cual, al menos desde la astronomía, la mayoría de las instituciones con las que yo colaboro, o de las que yo he escuchado, de las que he sido parte, están avanzando en la dirección correcta, pero claro, esto es un tema que no se soluciona de un día para otro y que va a tomar años hasta que efectivamente alcancemos una equidad, que es necesaria porque es necesario que la ciencia sea representativa de la sociedad y es necesario que resolvamos los problemas con una mirada diversa, si no estamos obviando la mitad de las preguntas. Siempre digo eso, la mitad de las respuestas. O sea, las mujeres somos la mitad de la población. Entonces, es tan absurdo como si yo dijera solo la gente de pelo lacio o solo la gente de pelo oscuro.
puede hacer ciencia, pero ¿por qué? La respuesta podría estar en la cabeza de alguien con rulos o alguien con pelo rojo. Entonces, abramos las puertas y permitamos que la ciencia efectivamente sea representativa de la sociedad. Qué interesante y qué importante lo que estás diciendo, porque así como abriendo espacios nuevos, yo tuve la oportunidad de participar en un seminario en el Vaticano, piensa, porque la Academia de las Ciencias, que está dentro de la Ciudad del Vaticano, organizó un seminario al cual invitó, digamos, mayoritariamente mujeres. Y el cardenal, digamos, a cargo ahí, estaba muy emocionado porque dijo que era la primera vez que se hacía un evento de esta magnitud, ¿no? Dedicado solamente a las mujeres. Porque, bueno, la academia está compuesta por alrededor de 80 miembros, y de los cuales 26 son mujeres, el resto todos hombres. Y el hecho de que hayan hecho este seminario acerca del papel de la mujer en la astronomía, en la ciencia, fue muy enriquecedor, porque primero uno es prejuiciosa, tal vez va así como con miedo de decir, ay, no voy a entender nada. Y resulta que es todo muy entendible, porque también depende, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de lo que haces tú, que explicas las cosas más complicadas tal vez de la forma, una llegada tremenda a la gente, sobre todo a los niños, a las niñas. Son cosas que atrapan el interés, ¿no? Y bueno, en este seminario tuve la oportunidad de conocer también a algunas astrónomas, algunas personas que trabajaban en la NASA. Fue muy interesante también conocer, por ejemplo, que hay una mujer en la antigua Babilonia que se llamaba Enheduanna, que trabajó y investigó algo de astronomía, y también en el siglo II a.C., Agnoside. Y bueno, la otra mujer más conocida, que es Hipatia, ¿no? Que es la de Alessandria, que fue asesinada en el siglo IV después de Cristo, cuando llegaron los cristianos a esa zona. Y todas estas cosas de las mujeres y la astronomía no era que les gustaba mucho, porque en general también a las mujeres han asociado un poco, ¿no? Esto de la mujer que prevé algunas cosas, o que lee el cielo, que interpreta las estrellas, como algo de brujería, ¿no? Estaba ahí como en el límite entre la brujería y estos poderes especiales que tenían. Entonces, bueno, ahí es como estas mujeres están habiendo otras. Aquí en Italia está la Cristoforetti, que es una astronauta. Ella es muy, muy importante, y que entre las cosas que le decían, ¿no? Cuando la entrevistaban, le preguntaban, oye, ¿y qué va a pasar con tus hijos? O sea, como que los hijos, pobrecitos, mientras ella está en el espacio, se van a morir de hambre. Entonces, además porque son preguntas que no le hacen a los hombres, ¿no? Yo imagino que seguramente a ti te habrá tocado también que te hagan preguntas extrañas que a los hombres no les harían. Y bueno, y la última cosa tremenda que fue que le hicieron a ella fue cuando ella partió nuevamente al espacio. Dejó un post en Twitter diciendo, no se preocupen que dejé ¿cómo se llama para ver al bebé cuando está en otra habitación, el monitor. Claro, no se preocupen que dejé el monitor del bebé encendido. Como para que no le siguieran preguntando por esas tonteras. Y bueno, así tú, la Cristoforetti, otras personas que están siendo también referentes, que las chicas, las niñas se están mirando, se están reflejando un poco, de decir, oh, sí, yo también podría. Los libros que escribes también, que han sido muy interesantes, que captan esta atención. Dentro de todo esto, ¿tú también has tenido referentes o personas a las cuales te hayas querido acercar, o que te hayan motivado a seguir los pasos que estás haciendo en estos momentos?
Sí, o sea, de hecho, me parece curioso la mención a la Academia de Ciencias del Vaticano, porque una de mis profesoras guías en este momento, yo siempre digo, mis profesoras son mis referentes y me siento muy honrada de aquello. Yo, todas las personas con las que trabajo son personas a las que admiro profundamente. Y una de ellas es la profesora Evine van Dissuk, que es una profesora aquí holandesa, y ella fue recientemente, hace 2 años, invitada a ser parte de la Academia de Ciencias del Vaticano por el Papa Francisco. Entonces, me pareció curiosa esa coincidencia. Yo diría de pequeña nunca fui una persona que tuviese así como, no sé, Albert Einstein o Marie Curie, como así, como quiero ser como ellos. La verdad es que nunca he sido mucho de tener ídolos en ese sentido. Tengo la suerte de que mi madre y mi padre ambos son científicos, entonces para mí era muy normal ver a mi mamá trabajando y ver a mi papá también haciéndose cargo de las labores de la casa, sobre todo después de que mi mamá transicionó a la industria y mi padre era, dentro de la academia uno tiene mucha flexibilidad de horarios, entonces mi papá era muchas veces el que nos tenía que buscar, que traer, que estar ahí, porque mi mamá estaba trabajando con un horario un poco más estricto de oficina, pero siempre los dos muy presentes y muy partícipes de todos los momentos de mi vida. Entonces creo que de cierta manera ellos han sido siempre mis referentes, mis padres, pero hoy en día cuando pienso en referentes dentro de mi área y en particular mujeres, son mis profesoras, Laura Pérez de la Universidad de Chile, con quien hice mi magíster, que hoy en día ha sido premiada internacionalmente en varias ocasiones, Miriam Benisti, que es una profesora francesa con la que también trabajé en la Universidad de Chile, y ahora mis profes del doctorado, Ana Miotelo, en el Observatorio Europeo Austral, y Evine van Dissuk en Leider. Entonces, creo que eso es algo bonito también, que mis referentes son personas con quienes yo puedo conversar, son gente a la cual yo le puedo pedir consejo. Y creo que es importante eso, que reconozcamos que para hacer grandes hallazgos en ciencia no es necesario tener un premio Nobel, ¿no? Y que puedes inspirar profundamente a quienes están a tu alrededor. En mi caso, mis profesoras son quienes me inspiran. Y cada una también me muestra una manera distinta de ser mujer en ciencia. Ser mujer en ciencia con o sin familia, ser mujer en ciencia con o sin pareja, ¿no? Con o sin distintos tipos de apoyo, en distintos entornos. Entonces, voy aprendiendo un poco de ellas y es algo que le deseo a todas mis compañeras, que puedan trabajar con mujeres y con personas que las inspiren. Qué bonito. Sí. Y lo bonito también es que tú, al rodearte de estas personas que te han inspirado, el sentirlas cercanas, ¿no? Porque a veces uno tiene ese ideal que está tan lejos que se ve tan inalcanzable que al final uno dice, no voy a llegar nunca a eso. Muchas gracias. Gracias. Tere, mira, bueno, pasando a la astronomía, que es realmente muy apasionante y que tú has logrado a través de las redes sociales ir publicando, pero muchísimas cosas y que son realmente muy interesantes y han convocado a mucha gente a seguirte. ¿Tú crees que realmente es un instrumento en este momento al servicio del interés de la astronomía, al servicio del interés científico, y que realmente la tecnología ha avanzado para la observación del cosmos? Sí, perdón que miro al lado, que está granizando muy fuerte aquí, espero que no interrumpa el audio, se puso a granizar muy fuerte acá al lado, así que estaba un poco sorprendida por el ruido. Sobre las redes sociales, yo creo que de todas maneras las redes sociales son un instrumento que está al servicio de la ciencia, lo podemos ocupar, ¿no? Podemos ocuparlo para conectar con la sociedad, podemos ocuparlo para que la academia deje de ser como un pináculo de la verdad, como un monte Olimpo ahí lejos donde están las personas descubriendo temas que no se conectan con las necesidades sociales. En astronomía a veces es un poquito más difícil verlo porque nuestras preguntas responden a necesidades sociales, pero a necesidades muy trascendentales, muy fundamentales, filosóficas casi, ¿no? El entender nuestros orígenes, dónde estamos, de dónde venimos, pero hay otras ciencias que tienen
un lazo mucho más directo. Todas las personas que trabajan en inmunología, en bioquímica, en cambio climático, en geofísica, en un país sísmico como Chile. O sea, es más directo la importancia cotidiana, y entonces es muy importante ocupar redes sociales como un instrumento de divulgación y de comunicación de la ciencia. Y por otro lado, por supuesto que la astronomía va muy de la mano con la tecnología. Entonces, para nosotros cada nuevo instrumento ha significado una revolución en cómo entendemos el cosmos. Entonces, cada nuevo telescopio, cada nuevo avance ingenieril, cada nuevo upgrade de los computadores implica que podemos observar más lejos, más tenue, más cosas en menos tiempo y poder entender mejor. Al final del día, la astronomía es como si alguien observara un planeta Tierra, pero estático, como si todos nos quedáramos congelados y alguien tuviera que intentar entender qué está pasando aquí en base a las imágenes congeladas. Entonces de repente ve, no sé, ve a gente pequeña, ve a gente grande, ve a gente con pelo en la cara, ve a gente sin pelo en la cara, pelo corto, pelo largo, y tiene que de alguna manera armarse la historia de cómo crecemos desde bebés hasta más grandes, ve a personas embarazadas, pero no sabe qué les está pasando, entonces les tiene que observar con rayos X y darse cuenta de que hay otro ser adentro de ellas. Entonces, en fin, eso es como lo que hacemos con el universo. Entonces, mientras más personas, en este ejemplo, mientras más estrellas, mientras más galaxias podamos observar, mejor. Mientras más lejos, mientras más atrás en el tiempo, también mejor, porque así vamos entendiendo mejor la línea del tiempo. Así que la tecnología siempre va a ir de la mano con la observación del cosmos y siempre estamos esperando el siguiente avance, el siguiente instrumento para poder tener mejores datos y poder entender mejor nuestro entorno. Y tomando eso mismo que mencionas y que explicas, yo en fin, sé que has hecho hallazgos fundamentales. No podría reproducirlo porque es bastante complejo, pero me encantaría que nos contaras cuáles son esos hallazgos o el hallazgo especial para ti, que nos cuentes un poco cuál es el más importante y tal vez intentar explicarnos en palabras generales cuál es su importancia. ¿De lo que yo investigo? Tuyo. ¿O en general? ¿Pero sí, de mi tema de investigación o de cualquier cosa de la astronomía? Un hallazgo. Bueno, yo me voy a ir por mi tema de investigación. Yo trato de entender cómo se forman los planetas. Y yo creo que en línea de lo que hablábamos antes sobre los grandes pasos tecnológicos, una de las cosas que más cambió la manera en la cual veíamos la formación de planetas fue el poder observarlos con ALMA. Cuando el radiotelescopio ALMA del norte de Chile empieza a funcionar hace 10, 13 años atrás, en 2010, por primera vez se pudieron observar discos de polvo y gas en torno a estrellas jóvenes, y que estos discos de polvo y gas no eran como panqueques, no eran platos lisos, sino que tenían zonas donde no había material. Y eso confirmó que probablemente los planetas estaban habitando estos discos de polvo y gas y que estaban creciendo a partir del material que estaba en estos discos. Entonces, el poder ver con los ojos algo que solamente ha sido teoría, el poder entender que efectivamente hay zonas donde el material se acumula y a partir del cual podemos formar planetas, creo que ha sido algo muy bonito y ha sido algo sobre lo cual seguimos tratando de trabajar, entender de dónde viene esta estructura y qué es lo que nos dicen los distintos tipos de estructura que hay, porque hay anillos, hay lugares sin material, hay espirales, hay vórtices. Entonces cada una de esas cosas que vemos tiene que responder a algún proceso físico que está ocurriendo y tratamos de entenderlo aplicando lo que entendemos de la física o cambiando nuestros modelos, pero en ese sentido el simple hecho de observarlo, que fue el hallazgo que se hizo cuando ALMA recién se prendió, creo que fue bastante trascendental para convencernos de que era algo que estaba pasando realmente. Y hablando de la observación, porque claro, tú hablas de que en tu ocupación... Ay, perdón, María Fernanda, por favor. No, es que algo sobre la observación, claro, es que solo quería hacerle una pregunta que quizás podría responderla muy corto. ¿Por qué los cielos chilenos son tan apetecidos para la observación astronómica? Es buena pregunta. Bueno, son los cielos chilenos del norte, no son cualquier cielo chileno, y eso tiene que ver con que tenemos nuestro desierto, y el desierto no solamente... el desierto es bueno por varias cosas. Primero, porque hay sectores que están muy alejados de la población y entonces tienen baja contaminación lumínica, tanto de luz como de ondas de comunicaciones. Y también
porque encontramos montes altos en el desierto. Entonces podemos estar en una zona seca, la atmósfera seca es muy buena para las observaciones porque el vapor de agua afecta la luz que nos llega de los telescopios. Secas, alto, nos permite tener menos atmósfera, lo que queremos hacer es tener la menor cantidad de gas entre nosotros y la luz que nos llega del universo, y alejados de la población. O sea, por eso son tan buenos y por eso es tan importante poder cuidarlos. También ayuda, de maneras que no entiendo al 100%, pero ayuda el hecho de que el mar lo tengamos hacia el oeste. Eso ayuda también a estabilizar la atmósfera y el clima que tenemos. Son climas estables en sectores secos y alejados de la población. Perfecto, gracias. Pregunta fundamental que uno siempre quería saber. Maestra. Agregar que, aparte que el mar está al oeste, por los vientos dominantes, es un mar frío. Entonces, la evaporación es menor y solo da para la neblina costera, la camanchaca, no nubes que van hacia el interior y que dificultarían la observación del cielo. Esto era lo que yo no sabía, eso, o sea, eso era, por eso dije, no lo puedo explicar bien, pero sé que hay algo por ahí, así que qué bueno que nos lo comenta todo. La geografía. Por eso le decimos maestra. Es conocimiento de geografía. Sí, pues. Tere, bueno, te decía antes que, claro, la observación de cosas concretas, cuerpo celeste, observación más bien abstracta, gráfico, qué sé yo, algo un poco más, que uno tiene que decodificarlo en su cabeza, ¿no? Y hay cosas que simplemente no vemos, pero que podemos deducir. Sobre todo ustedes que están observando también lo que no se ve, ¿no? Entonces, simplemente, ¿cuál es tu pensamiento frente a la vida extraterrestre? ¿Crees que existe? Nos gustaría saber qué pasa contigo, porque esa es una de las preguntas más grandes de la humanidad que nadie ha podido resolver, al final de cuentas. No, claro, yo y puedo con absoluta certeza decir la mayoría de mis colegas astrónomos y astrónomas, creemos en vida extraterrestre, y no solo creemos en vida extraterrestre, sino que buscamos activamente la vida extraterrestre. Ahora, lo que yo creo que es un paso más allá y que hay que sacarse de la cabeza es que la vida extraterrestre vaya a ser como nos la muestra la ciencia ficción o como nosotros. Puede ser vida, pero no humana. No es alocado, ojo, no es alocado pensar que la vida extraterrestre vaya a ser similar a la vida que tenemos en la Tierra, pero la vida en la Tierra es muy variada. Tenemos microorganismos que son los que más abundan y los que han existido por mayor cantidad de tiempo en el planeta. Tenemos plantas, tenemos peces, tenemos aves, tenemos humanos, sí, pero somos un pedacito muy pequeño y aparecemos nosotros tras 4.500 millones de años de evolución, que es prácticamente un tercio de la vida del universo. Entonces, pareciera que no es fácil formar humanos, pero sí es más fácil formar, por ejemplo, microorganismos, bacterias, resisten a condiciones mucho más extremas. Entonces, cuando miramos nuestro sistema solar, podemos decir, a menos con cierta seguridad, que en el sistema solar no hay más humanos, porque si no los habríamos encontrado. Puede ser que hayan bichitos pequeños, pero humanos un poco no. Entonces, si dentro de nuestro sistema solar, en un planeta solamente, se pudo producir el proceso evolucional para llevar a humanos, no es tan absurdo pensar que en otros lugares también va a ser igual de difícil. Entonces, cuando nosotros buscamos vida extraterrestre, hay programas que buscan vida extraterrestre tecnológicamente avanzada, y esos existen, y son programas reales. El programa SETI trata de encontrar señales de mensajes o de algún tipo de civilización que ha progresado hacia explorar el cosmos. Pero la mayoría de las investigaciones se centran en buscar señales químicas, en tratar de encontrar huellas como lo serían, por ejemplo, el metano o el exceso de oxígeno que tenemos en el planeta Tierra, producto de los procesos biológicos y también de la fotosíntesis de las plantas. Entonces tratamos de buscar desequilibrios químicos que podrían ser producidos por los procesos biológicos de vida. Pero vemos los ingredientes para la vida. Agua hay muchísima en el universo. Oxígeno, carbono, nitrógeno, están ahí. Entonces, pensar que la Tierra es el único lugar donde se produjeron los eventos que aún no entendemos, pero que llevaron a la vida, yo creo que eso es extraño. Eso sería extraño. De repente, esto es así, pero yo creo que sería extraño por un tema estadístico, de qué tan grande es el universo y que deben haber más planetas iguales a la Tierra. Pero tampoco, el hecho de que estén los ingredientes tampoco hace que la vida sea obvia. Y ya en nuestro propio sistema solar vemos que es difícil encontrarla. Entonces,
Probablemente no sea algo extremadamente abundante, pero de que hay en otras partes, yo creo que sí, y cruzo los dedos de que podamos encontrar esas señales en los próximos años, ojalá en las próximas décadas. Ojalá, sería maravilloso, yo también quiero hacer contacto. Gracias, Tere. Muy clara tu respuesta, lo pensé desde otro punto de vista. Sí. Paula, ¿puedes leer algún comentario? Sí, mira, tenemos a Jimena Lara, quien nos dice, dedicado a ti, qué bonita tu experiencia y el camino que estás recorriendo, Teresa, dirigido a ti. Es una lección y una motivación para todas. Te quiere preguntar específicamente, ¿con qué otra gran mujer chilena, porque tú también lo eres, te identificas? Y después dice, enhorabuena por tu brillante carrera y gracias por compartir tu historia. Gracias, Jimena, por la pregunta y por el comentario. Yo diría que la mujer chilena que a mí más me inspira, además de mi madre, mi abuela y mis tías, mis familiares, porque yo vengo de una familia con muchas mujeres, probablemente sea la profesora Laura Pérez, que fue con quien realicé mi magíster. Ella es maravillosa, trabaja en mi área de estudios, es alguien que me ha ayudado mucho a nivel personal en mi carrera y que también creo que ha sido un aporte fundamental a nivel internacional en el área de formación planetaria. Así que ella es alguien que me inspira y con quien también me identifico porque somos del mismo área. Qué bonito. Muchas gracias. ¿No hay nada más que leer? No, Jimena nos dejó ese mensaje, así que ya lo compartí. Porque yo no lo veo, no lo puedo ver. No te preocupes. Pues, si quieres hacer otra pregunta, adelante. Sí, mira, yo quisiera saber cuál es tu gran sueño. Y hay una pregunta que me encanta. Es ¿qué mensaje le dejas a las niñas y niños que nos están siguiendo? Mi gran sueño es que las posibilidades de vida de las personas no estén dictaminadas por el lugar donde nacen. Yo sueño con un mundo en el cual todos y todas los niños y niñas puedan acceder a un lugar seguro, de donde crezcan, donde se desarrollen y educación que les permita tener este abanico del que hablábamos antes y poder decidir su camino con todas las posibilidades abiertas, que no se les cierren puertas simplemente por su situación socioeconómica, su raza, su género, su lugar o país de nacimiento. Algo que me rompe mucho el corazón habiendo vivido en distintos lugares es dar cuenta que efectivamente son distintas tus posibilidades y tus aspiraciones dependiendo del país en el mundo en el cual habites y creo que eso es algo que tenemos que cambiar porque la inteligencia y la curiosidad no sabe de países, no sabe de fronteras, no sabe de situación socioeconómica, no sabe de género. Entonces, realmente no tiene sentido que hayan algunas personas a quienes se les corten las alas por aquello. Entonces, ese es mi sueño y eso es algo por lo cual yo trabajo y yo creo que estando en redes y comunicando y haciendo asequible o haciendo un puente hacia conocimiento científico de manera gratuita, entendiendo también la burbuja de personas que pueden tener acceso a un teléfono y a internet, que tampoco es algo de cobertura mundial. Creo que es un paso en esa dirección, pero me gustaría mucho poder implementarlo con participación en políticas públicas o a través de trabajos con fundaciones o con colegios. Es algo a lo cual aspiro en el futuro poder dedicarle también más tiempo. Y mi mensaje para todos los niños y niñas es que son capaces, es que pueden, es que mantengan su curiosidad, que siempre estén preguntándose y cuestionándose y buscando respuestas a esas preguntas, porque todas las preguntas que se hagan son tremendamente importantes y son preguntas que merecen ser respondidas. Entonces, que mantengan la curiosidad y que sigan habitando los espacios y empujando para alcanzar las metas que se estén proponiendo. Eso. Qué lindo. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias. Aunque no lo crean, ha pasado ya una hora que hemos estado conversando, ha sido muy grato, muy enriquecedor. Te damos muchísimas gracias, Teresa, por haberte dado el tiempo de poder participar con nosotras. Nosotras
también nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad posible de niñas, de niños, de mujeres que puedan tener la percepción de que hay otras salidas, otras cosas que hacer, hay tanto por conocer todavía, y invitar a personas como tú ayudan a estas personas, ¿no? Que de repente ven que la vida está como muy cerrada, como muy ya destinada a de una cierta manera a cambiar ruta, a cambiar a 180 grados y poder iniciar una vida nueva, llena de nuevas experiencias. Así es que te damos muchísimas gracias. No sé, me parece que la maestra quería decir algo. No, que ¿no? Estoy impresionadísima y gratamente he escuchado todo el pensamiento, toda su filosofía de vida, Tere, y me parece maravilloso porque estoy recordando a los genios universales, y tú eres escritora, eres formadora, en el fondo estás educando a jóvenes, a niños, y por supuesto eres una gran científica. Entonces, creo que eres uno de los personajes más completos que hemos entrevistado, que hemos conversado, que hemos conocido. Y tan joven, además. Además, eres una chiquilla joven, linda, hermosa. Linda de corazón. Tu sueño me parece maravilloso y realizable, no es una utopía. No es una utopía, y yo creo que muchas luchamos. Yo que tengo más de 70 ya, me he pasado la vida luchando por eso, por la igualdad de oportunidades. Entonces he tenido una experiencia gratísima en conocerte y escucharte. Muy grata, y creo que a todas las personas que nos siguen le está ocurriendo exactamente lo mismo. Me he quedado pero fascinada contigo. Entonces, agradecerte que seas chilena, mujer. Sí. Qué orgullo. Muchas gracias. Y yo estoy orgullosa de ser chilena, sobre todo cuando uno vive afuera un tiempo, más se enorgullece de su país, siento yo. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a mí. Gracias a ti. Feliz de haber conversado con ustedes. Y nada, les mando un gran abrazo virtual. Sí. Muchísimas gracias, para ti también. Gracias. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Y los dejamos invitados para el próximo encuentro, y nada, solamente nos vamos con el corazón llenito ahí de muchas estrellitas y de cosas lindas que Teresa nos ha ido contando. Un abrazo grande, Teresa, mucha suerte en todo lo que te propongas, y nada, esperemos que todo se haga realidad. Todo. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.